Ok, amado Dios, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos regalas, por esta evidencia de que aún te filtras por la virtualidad para seguir llenándonos, que quizá estas circunstancias del mundo nos han separado físicamente, pero espiritualmente seguimos unidos, sintiendo tu presencia, tu amor, tu paz. Hoy quiero bendecir cada persona, Señor, que se está uniendo a esta mesa espiritual donde tú eres el protagonista y donde siempre que estamos buscando entrar a tu presencia, tú haces cosas increíbles en nuestro interior. Hoy te invito a que le demos gracias y decirle, increíble es tu amor, increíble es como eh, mm, tratas por todos los lados de entrar a nuestra alma para convencernos de que nos amas, que estás a nuestro favor y que quieres lo mejor para nuestra vida. Bendice este tiempo, Señor, háblanos a través de él. Bendigo cada familia de los que han llegado, Señor, los que vienen en camino, los que están alejados y todos los que traerás un día, Señor, a esta reunión especial en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, este título que he sentido darle esta noche de Dios siempre te oye. Y, y obviamente, como Padre Celestial y como ese ser hermoso, Él nunca nos deja sin respuesta. O sea que a este título que le hemos colocado, a esta reflexión de Dios siempre nos oye, puedes agregarle, Dios siempre me habla, Dios siempre me responde. Pero nos enseñaron a vivir con un concepto de supervivencia que hoy nos lo resaltaba Luis en ese compartir especial que tuvimos. Y miremos eso, ¿qué tanto del espíritu de supervivencia está en nosotros? Porque la sola palabra supervivencia quiere decir no tengo más recursos. Es como yo pueda rasguñar la vida. Y cuando a uno lo saludan, con frecuencia le dicen eso aquí, llevando la vida, aquí viviéndola, aquí, ¿no? Y a esto va aunado dos cosas que me gusta resaltarlas mucho y siempre lo repetiré porque eso tiene que quedar metido en el fondo de nuestro corazón. Quien logra internalizar esto, su vida no vuelve a ser igual. Que Dios no actúa en nuestra vida por merecimiento. Nosotros no tenemos que hacer cosas para merecer, como sí nos han enseñado los seres humanos, sino que Él nos da las cosas porque nos ama. Y qué descanso tan profundo hay en nuestra alma cuando nos damos cuenta que Él nos creó para amarnos. Ese es el objetivo principal por el cual nosotros existimos, porque Él nos ama. Y no sé qué sientes ahí en el interior de tu corazón cuando te enteras de eso, ¿no? Te enteras de que Dios te creó para llenarte de su amor sin exigirte nada. Lo único es que Dios es un Dios respetuoso del libre albedrío que Él mismo nos dio y entonces Él nos pide permiso para amarnos. ¿Usted se imagina eso? ¿Alguna vez te has sentado a pensar que Dios nos pide permiso para amarnos? Está en el famoso pasaje de Apocalipsis 3:20, donde dice, aquí estoy a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, es decir, yo siempre estoy ahí tratando de intervenir en tu vida a tu favor y que puedas deleitarte de mi amor y de la felicidad que yo te doy. Pero ¿por qué no oímos? ¿Por qué no abrimos la puerta? Porque nuestra mente anda enfocada otra vez en el mundo visible, como también lo resaltaba esta tarde Luis. ¿Qué tanto de lo visible está absorbiéndonos la vida? En algún momento yo comprendí
que no es que Dios no nos hable, es que no le escuchamos. Quiero repetirlo, no es que Dios no nos hable, Él nos habla todo el tiempo, todo el día y a través de todo. Pero estamos tan distraídos, tan con la mirada en otro lado, que no le escuchamos. Y entonces, inevitablemente, y esto lo he visto aún en los hombres más espirituales, se intensifica la búsqueda de Dios cuando estamos pasando por circunstancias complejas. Y lo he visto de alguna manera aún está en mi familia. Cuando vino todo este pánico del coronavirus, yo veía a mis hijas hasta allí, nos veían orando y ahí se pegaban. Y ahorita que esto ya fue como normalizando, acá en Cali eso ya aumentó el tráfico y abrieron los centros comerciales, entonces ya no, la gente no volvió a mirar. Y esa ha sido la característica del ser humano de toda la vida. Toda la vida ha sido así. Entonces, cuando nosotros llegamos eh, en esa actitud, ¿no? De buscar a Dios, nosotros terminamos buscando a Dios para que Él nos resuelva las cosas. Y Dios dice, pues esas cosas que usted se buscó, yo las voy a usar para probar tu fe. Primera de Corintios 10:13 dice, no te ha venido ninguna prueba que no sea humana, pero yo te dejaré allí hasta cuando puedas resistirla, porque conjuntamente con la prueba, yo te daré la salida para que puedas pasarla. De manera que, mm, y esto se va entretejiendo por toda la Biblia, ¿no? Cuando el Señor dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Y en este recorrido quisiera hacer un pequeño alto y preguntarnos, eh, ¿tenemos una verdadera motivación por conocer los caminos de Dios, los pensamientos de Dios? ¿O seguimos de esa manera sutil con la que nos han enseñado a buscar que Dios se meta en nuestros caminos? Yo creo que ese es un primer alto que debiéramos hacer esta noche y que debiéramos tenerlo muy en cuenta. Cuando yo voy a buscar a Dios, lo estoy buscando de, con el ánimo de recibir la revelación y la guía de ese momento histórico de mi vida, o de meter a Dios en la interpretación que a mí me parece de precisamente mm, de la circunstancia. A mí me ha servido muchísimo cada vez que me llega algo, pensar, esto Dios lo está permitiendo, lo va a usar para mi bien, aunque mi mente loca ya empieza pues a volar allí, ¿por qué esto y ahora qué hago? Y, ¿sí? Todas las circunstancias terminan generando un impacto en nosotros espiritual, psicológico y físico, porque somos integrales. De manera que eh, cuando las circunstancias empiezan a volverse cada vez más complejas para nuestra mente, porque para Dios no son complejas. Y qué bueno reflexionar en este momento que para Dios no hay problemas grandes, medianos, pequeños. Dios no tiene problemas, en Dios no existen. Por eso animo mucho a hablar de desafíos y no de problemas. Pero nosotros debemos identificar ese primer momento en que empieza a aparecer el desánimo en nuestro interior. Recuerda lo que dice Filipenses 4:4, que es uno de los versículos, pues, de trabajarlos diariamente, donde el Señor nos dice 2 veces que estemos supremamente contentos. Dice regocijados, otra vez os digo regocijados. Y viene un mandamiento fuerte.
no esté ansioso por nada, así de claro. Y allí nos invita a entregarle a Él nuestras cargas y Él nos dará una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ese es el primer lugar al cual debemos acceder. Cuando la ansiedad empieza a llegar, el desánimo. Y el desánimo, créame, que yo diría que casi al 100% llega por circunstancias. Y la vida está hecha de circunstancias. Pero el desánimo tiene una puerta o tiene unas ramitas o una cantidad de hijos muy peligrosos, ¿no? Uno de ellos es la ira. Cuando la persona ya está descompensándose porque la neblina está ocupando el día, entonces empieza el mal genio, la ira, y esto empieza a rodar en un carrusel que tiene otra cantidad de componentes, como por ejemplo la desilusión. Eh, Está también la frustración. Y todo esto puede aún llegar al punto de la depresión y del suicidio. Así es como muchos, un suicidio nunca aparece de la noche a la mañana. Ese es todo un caminito que empezó a gestarse hace rato allá atrás. Hoy quiero entregar este que es como el corazón de esta enseñanza. Si usted revisa cualquiera de los momentos gloriosos de Dios en su relación con sus hijos, siempre ocurría a través de su debilidad. Siempre. Hace poco participé en una cumbre de mujeres en Guatemala, virtual, y hablando del tema de mujer creativa, les daba el ejemplo de cómo la gran creatividad de las mujeres en la Biblia fue a través de los momentos difíciles. Y hablaba, ponía por ejemplo a Sara, donde Dios aparece a sus 90 años y le dice que le va a dar un hijo. Tanto que Sara pues le dio una risa, dijo, no, Dios es bien chistoso, Dios es de humor, Dios tiene buen humor. Y yo me imagino la sorpresa de ella cuando le empezó a crecer la panza y allí pues nació Isaac, ¿cierto? Entonces, Dios se glorificó en esa debilidad y aún en su falta de fe, pero ahí llegó el Señor, tenga. ¿Qué decir de Abigail? Una mujer con un esposo borracho, sinvergüenza, mm, mujeriego de todo, que era en ese momento era la cabeza del pueblo, y el rey David venía con todo su ejército a destruirlos. Y ella sale con una sabiduría y una creatividad y que llegó, inclusive conquistó el corazón de David, que cuando su esposo Nabal muere, David la toma por esposa y salvó al pueblo. Y así podemos hablar de muchas cosas. El que usted me diga, yo le muestro las debilidades donde cayó la gloria de Dios. Entonces, en 2 Corintios 12:9, Dios tiene una promesa para nuestras debilidades. Lo he mencionado en otros momentos, donde dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate quiere decir, no se ponga a buscar otras soluciones humanas, no se ponga a buscar el plan B, ni el C, ni el D. Humanamente, cuando uno hace proyectos, es bueno tener un plan B o C, pero en Dios no. A Dios no le gusta que nosotros le hagamos un plan B. Es como la gente que va y ora, pero va y mira en el horóscopo a ver qué le dice. Ese plan B, Dios no actúa allí. Entonces, Él dice, bástate mi gracia, o sea, mi amor, bástate mi cuidado, bástate que yo soy tu Padre eterno. Nunca jamás en la vida volverás a ser huérfano o huérfana. Tienes un Padre eterno y que te baste mi amor, mi gracia, mi fidelidad,
mis promesas, mi oportuno socorro, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En alguna oportunidad creo que venía de Dios el tener una visión de cómo cae un rayo en un pararrayos y yo interpretaba que un pararrayos, que es una varilla de hierro oxidado con un cable a tierra, que no es nada, es una debilidad, cae todo el poder de ese rayo. Y así es Dios con nosotros. Dios dice, yo ando buscando ahí tu debilidad para que veas mi amor, para que veas mi poder, para que veas quién es el Padre que te ama, quién es el que está a favor tuyo todos los días. Y estoy a favor tuyo todos los días, no importa las embarradas que hagas. Esas las arreglamos después, más adelantico, porque Dios dice que Él es un padre que disciplina a sus hijos, pues no serían hijos sino bastardos. De manera que eh, vamos a tomar uno de los pasajes de la Biblia, he podido escoger cualquiera, para mirar cómo Dios cada circunstancia la trabaja en pura enseñanza y poder ver la gloria de Dios. Yo les pido, si tienen sus Biblias allí, que leamos el pasaje de Mateo 15, desde el versículo 22 al 28, y voy a leerlo para poder desarrollarlo después. Y este es un momento donde Jesús llega a la región de Tiro y Sidón y cuando él iba para allá sabía qué iba a pasar y sabía cuál era el plan que llevaba. Y allí encuentra una región de gente que no era hebrea y por el contrario era un pueblo enemigo del pueblo de Dios, que eran los cananeos. Y una mujer cananea de ese vecindario, versículo 22 dice, vino a él y clamaba, Señor hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está grave, atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela, que viene gritando detrás de nosotros. Él respondió, soy enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, se postró ante él y le dijo, Señor, ayúdame. Y Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, que era la manera despótica como se le trataba a los cananeos. Y este es un relato que de un Jesús bastante raro, ¿cierto? Y le dice, yo con los perrillos no me meto. Ella replicó y le dijo, sí, señor, pero aún los perros comen las migajas que caen de la mesa de su señor. Entonces Jesús respondió, mujer, grande es tu fe, se ha hecho como quieres, y su hija quedó sana desde esa hora. Y en algún comentario bíblico dice que en todas las partes donde se predique el evangelio será honrada esta mujer. Vamos a ver cómo aplicar esto a nuestra vida hoy. Primero, una forma en que Dios puede responder. Ella le clamó desesperada, ¿cierto? Le dijo, Señor, ayúdame, mi hija está atormentada por un demonio. Pasaje de la Biblia que nos demuestra que los demonios existen y que hay una guerra espiritual. Y esa respuesta de Jesús fue silencio. O sea que Dios nos puede responder con silencio. Y ese silencio que nos enseña, con esa ansiedad no vas a ningún lado. Cálmate. Yo no tengo prisa. Yo quiero enseñarte primero. Miremos que cada vez que Jesús hizo un milagro, antes de sanarlos, primero les habló de la salvación. Le dijo, sé salvo, y después lo sanó. Pero ese silencio también estaba llevando a probar el corazón de sus discípulos,
Yo me imagino Jesús cuánto tiempo le dedicó a los discípulos a hablarles del amor y de la misericordia, ¿cierto? Y entonces a los discípulos se les salió toda la espiritualidad y el testimonio y le dicen, Señor, échala de aquí, despídela, que nos viene estorbando y qué boleta, qué oso aquí, esta mujer gritando detrás de nosotros. No, 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 es del colmo. Se le salió toda la misericordia a ellos, ¿cierto? Entonces allí Jesús les mostró lo que había en el corazón de ellos, la intolerancia, la falta de compasión, y entonces lo utilizó para enseñarle a sus discípulos. Pero luego viene un pasaje donde eh, mm, él le responde diciendo, yo no me meto con la mujer cananea porque soy un enviado a las ovejas de Israel. Les mostró la religión, la religiosidad. Nosotros no nos metemos allá, ¿sí? Hay muchos conceptos religiosos así. Yo no acompaño a una persona en un cumpleaños porque ellos son impíos, son pecadores. No, no es eso. Pero luego viene la mujer cananea y se humilla. O sea, le clamó desde la humildad. Y ese silencio llevó a través de este proceso a que la mujer se humillara, no porque Dios le guste ver la gente humillada desde el concepto que tenemos de humillación, no. Es humildad, es reconocer la grandeza de Dios, reconocer que solo Dios puede ser justo, puede intervenir de una manera adecuada en nuestra vida, y eso se llama una prueba de fe. Jesús permitió que la mujer cananea pasara por una prueba de fe, a pesar de que ella viene confiada en que Jesús es la única solución en su vida. eh, la respuesta no fue tan rápida, fue un proceso. Y Jesús dijo de alguna manera, voy a ver qué tan genuina es la fe de esta mujer. Y, y creo que es lo que Dios hace con nosotros muchas veces, que Él espera un tiempo para probar nuestra fe. Hay personas que dicen, voy a hacer un ayuno de 3 días o de 5 días para que Dios me conceda lo que yo le pido, y hace el ayuno y pasan 2 semanas y las cosas se ponen peor. Entonces, es que yo compro a Dios con un ayuno. No estoy diciendo que no haya que ayunar, pero yo tengo que mirar cuál es mi intención. En el ayuno yo debo buscar es tener una intimidad con Dios para que Él me revele su voluntad, para que Él me llene de su sabiduría. Y entonces Jesús le esgrime otro argumento y le dice, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Y entonces se fue al extremo de la prueba. Y aquí lo que le saca es el legalismo judío de la época, donde hoy en día aún hay comunidades legalistas judías. Pero entonces aparece el propósito con el cual Jesús permitió todos estos pasos, y fue ir hasta el corazón de la mujer cananea y sacarle el diamante que había allá, donde ella le dice, aún los perros comen de las migas que caen de la mesa del Señor. De alguna forma le está diciendo, tú eres mi Señor. Yo vengo aquí porque te reconozco que tú eres mi Señor. Y con una miga que caiga de tu mesa me basta. Como aquel eh, centurión que le decía, basta una palabra tuya y mi siervo será sanado. Basta una palabra, basta una amiga, basta una mirada. Si le tocara el manto, recuerdan el pasaje de la otra mujer del flujo de sangre, si solamente le tocara el manto. Haciendo un pequeño paréntesis con la mujer del flujo de sangre que llevaba muchos años, había gastado todo su dinero,
Y va Jesús en medio de una multitud increíble y Jesús se voltea y dice, ¿quién me ha tocado? Él no dijo, ¿quién me ha tocado el manto? Él dijo, ¿quién me ha tocado? Y Pedro le dice, Señor, pero semejante montonera de gente que casi ni puede caminar y tú vienes a preguntar que quién te ha tocado. Él dijo, alguien tocó mi corazón, alguien lo tocó con la fe. Y allí es donde él sana a esta mujer y aparece otro escenario muy parecido a este. Y es que Jairo anda angustiado porque su hija está muriendo y el otro aquí entretenido con la mujer de flujo de sangre. Y yo me imagino Jairo, ¿no? En su humanidad diciendo, pero si esta señora lleva 14 años con eso, porque espere un día más no le va a pasar nada, pero mi hija se está muriendo. Y después es cuando Jesús llega a la casa de Jairo y les dice, tu hija no es solo duerme, donde algunos se burlan, ¿no? Entonces mira cómo Dios va viajando por las debilidades humanas nuestras y va extendiendo ese manto de amor y nos va transformando. Y entonces llega y dice, le entrega el diamante. Le dice, mujer, grande es tu fe, grande es tu fe. ¿Qué tal todo el aprendizaje para los discípulos, no? Grande es tu fe. De manera que si nosotros esto lo traemos a aplicarlo en nuestra vida, ¿qué clase de oraciones y de diálogos tenemos con ese Dios que ha prometido oírnos? Y póngale cuidado y verá que vamos a encontrar una realidad y esto nos va a servir para cambiar nuestra oración a una oración eficaz. Santiago dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuándo una oración es eficaz? Cuando yo le hablo de mi debilidad. Cuando en mi debilidad le digo, Señor, pero esta debilidad no permitas que afecte mi fe. No permitas que afecte mi fe. En cada circunstancia Dios lo que ve es la fe de nuestro corazón, no la circunstancia en sí. Dios ya sabía desde antes de crearnos que íbamos a pasar por esa circunstancia. Por eso les digo que a mí me ha servido tanto eso. Cuando me llega algo sorpresivo, yo enseguida digo, bueno, mi papá que me ama tanto y me cuida sabe que voy a pasar por esto. Entonces voy a ponerle los 5 sentidos a cuál es la enseñanza, cuál es el momento en que voy a quedar asombrado con el milagro que él va a hacer, el milagro de fe activa. Porque lo que hizo esta mujer cananea fue una declaración de fe activa, porque aún los perros comen de la miga que cae de la mesa del Señor. Y, y entonces, cuando nos acercamos al Señor, nos acercamos con una oración de clamar a Dios para que nos entregue la respuesta. Observemos nuestras oraciones y nos daremos cuenta que la mayoría de esa oración tiene un contenido de decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer. Dios mío, por favor, que esta hoja de vida que pasé a no sé dónde, por favor, que me nombren, que pueda tener ese trabajo allí, ¿cierto? Dios mío, que esta ungüento que le voy a poner a mi hijo lo sane, dale poder al ungüento. Siempre le estamos diciendo a Dios, mira, y por favor, respáldame esta solución que yo encontré. Yo creo que un acto de humildad es decirle a Dios, ¿qué me quieres enseñar en este momento? Hay dos clases de clamor a Dios. Y quiero que le pongamos mucho cuidado a ese clamor a Dios. Mucho cuidado. Ustedes recuerdan, y lo he mencionado antes, el pasaje de la viuda y el juez injusto, donde la viuda le empieza a rogar y a rogar y a rogar a ese juez. Ese es un tipo de clamor
hacia un ser injusto. Y de tanto rogarle al juez injusto, el juez dice, me está sacando tanto la rabia que de pronto ya no puedo aguantarme más y termino ahorcando a esta señora. Por eso más bien le voy a dar lo que está pidiendo. Y en ese pasaje donde Jesús dice, si ustedes siendo malos, su hijo le pide un pan, no le van a dar una serpiente, cuánto más el Padre Celestial le dará el Espíritu Santo. Y también refiere algo y dice, ¿y ese Padre de amor se demorará en responderles? Pero a veces tratamos a Dios como un juez injusto. Por favor, Dios, ayúdame, por favor, ven. Como si Dios fuera así de miserable. No, el clamor que nos enseña David en los Salmos, y David era un hombre conforme al corazón de Dios, es un corazón de hambre de ver caer su gloria. Es hambre de ver un papá de amor a favor nuestro. Es hambre de ver el resplandor. Como decía el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Ese es un clamor de fe. Como el siervo brama por las almas, así clama por ti el alma mía. Entonces en las circunstancias es ver. El clamor no es por la solución, el clamor es por ver ese papá fiel actuando a nuestro favor. Ese es el tipo de intervención que debemos tener como hijos con oraciones de fe activa. Y mire cómo al final del camino Jesús echa fuera al demonio y se sana la hija. Esta parte del mover de ese sistema perverso de maldad que hay, del cual habla Efesios 6, y que sería motivo de otro tema que se los dejo ahí planteados. Les invito a que se estudien en Efesios 6 en qué consiste la armadura de Dios. Y es un mandamiento que dice, vestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo. Hay días que son malos porque viene toda la presión de las tinieblas, como dice Juan 10:10, dice que Satanás solamente ha venido a robar, matar y destruir. Y no es que uno tenga que vivir viendo a Satanás en todas partes ni echándole la culpa de todo, no. Eso no lo muestra el Espíritu Santo si uno vive en comunión con él. Pero sí hay una armadura que Dios le llama vestido espiritual. Y dice, colóqueselo diariamente. Y bueno, les prometo que será el tema del próximo lunes. Cómo vestirnos con la armadura de Dios. Ese tema es espectacular. Y dice, para poder derribar todas las acechanzas del diablo. Entonces, mira cómo Dios nos enseña procesos donde Dios dice todo el tiempo no esté angustiado, no se me acelere, no se desespere, yo no estoy pintado en la pared, yo fui el que lo he creado y lo he creado para amarlo. Alguna vez en un tiempo profundo de intimidad con Dios, y yo entendía que el Señor me mostraba que había tristeza en su corazón porque Él nos ama intensamente y nosotros no le permitimos que nos ame. Es como cuando los hijos van creciendo y entonces ya después no tienen tiempo para uno, ¿cierto? Aquellos momentos donde dice uno, bueno, ¿cuándo mis hijas me van a llamar?
¿Cuándo tendrán un tiempito para mí? No, yo te aviso, papá, y pasan las semanas. Y entonces yo comprendí a Dios y eso me quebrantaba, ¿no? Porque uno cree, uno cree que como es Dios, pues claro, es Dios, ¿qué le va a doler? Nada, no le va a doler un pelo. Y en la Biblia dice que a Dios le duele. ¿Recuerdan el pasaje en que él le dice a Noé, estoy arrepentido de haber creado al hombre, de haber creado todo esto y de haber creado hasta las bestias? Voy a destruir todo. Y es donde Noé levanta la mano y le dice, Señor, aquí yo te amo, que es un, una, un prototipo de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y cuando Noé le dice, Señor, yo estoy aquí, es donde él le da toda la indicación de hacer el arca. Entonces dice que a Dios le dolió en su corazón. ¿Qué tal que nosotros esta noche reflexionáramos un poco cuántas veces le hemos generado dolor en el corazón a Dios? A ese Dios que dio a su Hijo en la cruz por nosotros. Ese Dios que viene y toca la puerta y dice, mira, hoy quiero estar contigo porque te amo. Y uno está, vuelve después porque tengo aquí unas tareas en Facebook. Yo he recomendado algo de mi experiencia con Dios, que lo digo con humildad. Eso es porque Dios ha querido glorificarse en la vida de cada uno de nosotros. Pero ¿qué tal si aprendemos a separar en dos los tiempos de oración? Es bueno llegar y decirle a Dios, aquí vengo todo ansioso y con estrés y de todo porque me está pasando tal cosa, pero tú has dicho que te entregue la carga porque tú le darás descanso a nuestra alma. Mira que Dios siempre se ocupa de colocar paz primero. Dice, no, 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 antes de darle la solución y todo esto, yo necesito que usted calme. Por eso dice, te daré una paz que sobrepasa todo entendimiento para proteger tus pensamientos y tu corazón. Entonces, lo primero que Dios nos pide es que la paz de Él nos recupere ese estado de tranquilidad y después nos empieza a mostrar el camino. Entonces, ese es un momento de buscar a Dios. Y créame, créame, eso de llegar uno y decirle, Dios, eres grande, hermoso y no sé qué, pero por dentro estamos que le contamos qué nos está pasando. No, entra de una vez y cuéntele, Dios, aquí estoy, mira, ¿sí? Y, y otro momento es, eh, esos son momentos de desespero. Y el otro es ese momento donde uno llega a contarle también las circunstancias, ¿cierto? Pero ¿qué tal si todo esto lo separamos y en este mismo momento nosotros pensamos cuáles son mis tiempos a solas con Dios, donde el único tema es disfrutarnos, donde el único tema es conocernos, donde el único tema es decirle, Dios, aquí estoy para que disfrutes de mí porque tú me amas. Donde dejemos fuera de la habitación todos aquellos distractores de la vida cotidiana. Le compartí a alguien que amo mucho hace poco y le decía, quiero dejar un legado en tu vida, una persona muy de mi familia. Le digo, mira, el día que yo falte, que nunca se te olvide que lo que Dios quiere es que tú le conozcas. ¿Qué tanto conoces a Dios? ¿Qué tanto disfrutas de Él? ¿Qué tanto el ruido de este mundanal eh, tiempo y cultura y de este mundo perverso no nos deja escuchar el susurro del amor de Dios en nuestra vida? Vuelvo a insistir, saca de tu vida ese concepto de que Dios no te ama intensamente porque no lo mereces. Dios no está buscando perfectos.
Olvídate, eso no existe en el plan de Dios. Dios está buscando corazones que se quieran dejar perfeccionar. Jesús dijo que Él venía por los enfermos y no por los sanos. Cuando alguien empieza a quejarse de las congregaciones, yo le digo, ¿y que a usted quién le dijo que las iglesias eran los lugares perfectos? Jesús dijo que serían hospitales de almas para que uno piense, cuando uno va a congregarse debe pensar qué voy a dar más que voy a recibir. ¿Qué voy a dar? ¿Sí? Ir allá y decirle, Dios, yo quiero eh, que me uses, llevar una voz de esperanza en el que está sufriendo en vez de llegar yo a señalarle, a juzgarle. De por sí el Señor dice que no juzguemos. De manera que eh, creo que Dios lo que quiere con toda esta enseñanza de esta noche es que nosotros podamos replantear desde dónde nos estamos relacionando con Dios, cómo son nuestros diálogos con Él. A mí me impactó hace muchos años cuando leía ese pasaje donde al final de los tiempos algunos le dirán al Señor, 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 pero en tu nombre echamos fuera de demonios, sanamos enfermos y resucitamos muertos. Y Dios les va a decir, no los conozco, hacedores de maldad. Imaginémonos ese cuadro. ¿Usted cree que una persona delante de Dios se va a poner a mentirle? Dice el Señor, pero es que lo sanaron, se sanaron. Y ese muerto se levantó. Eso salió hasta por las redes sociales. Usted ha visto todo lo que pasó con ellos. Y Dios va a decir, no los conozco, hacedores de maldad. Mira cómo esto nos lleva a pensar, ¿qué tanto conozco a papá Dios? Conozco. No estamos hablando de creer, sino de conocer. A una joven un poco desconsolada, le decía yo, comienza tu relación con Dios desde otro lado. Si tú le dices, Dios, yo quiero conocerte, Dios te va a decir, yo también, yo también. De tal manera amó Dios, ponle tu nombre, de tal manera amó Dios. Amparo, a Oriana, a Audrey, a Damaris, a Ofelia, a Luis, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera nos ama Dios. Y ese de tal manera es igual para todos nosotros, absolutamente para todos nosotros. Dios no hace acepción de personas y el amor de Dios no es condicional. Por eso, con frecuencia lo digo, Isaías 1:18. Ven a mí y hagamos cuentas que por rojo encendido que sea tu pecado, te dejaré como nieve blanca. ¿No cree que esa es una expresión de amor impresionante? Conozco tus debilidades, conozco tus equivocaciones, pero aquí estoy yo para restaurarte una vez más, para que experimentes cuánto te amo. Hoy en la masterclass, Luis decía algo. Luis decía que la verdadera espiritualidad es la que nos lleva a la inmortalidad. Y esa, todo aquel que ha experimentado el nuevo nacimiento, y siempre les digo, el que no tenga claro el nuevo nacimiento, contácteme, escríbame y yo se lo enseño. Todo aquel que nace de nuevo recibe la inmortalidad, recibe la salvación, recibe un sello del Espíritu Santo que dice pertenece al reino de los cielos. No es después de muertos, es aquí en la tierra ahora.
Este tema daría para mucho más, se nos va acabando el tiempo, pero yo quiero que me acompañen en una oración. Yo te invito a que hagas una oración desde el fondo de tu corazón, no por repetirla. Decirte, Dios, tú creaste este espacio de esta noche. Tú trajiste, Señor, este lenguaje de tu amor a nuestra vida hoy. Tú nos estás abrazando y acariciando con tu ternura. Hoy quiero entregarte mis debilidades para ver tu gloria. Hoy quiero entregarte los desesperos que hayan en mí. Aún las angustias por mis hijos, por mi familia, yo te quiero entregar todo esto. Yo quiero hoy recibir el descanso que me ofreces, el descanso a mi alma. Permíteme a partir de hoy ir a otra dimensión de tu espiritualidad. Enséñame a conocerte y a caminar en confianza total sabiendo que eres mi Padre eterno. Tú me adoptaste como tu hijo, tu hija. Hoy quiero, Señor, entrar a mi habitación, a mi descanso nocturno, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy quiero consagrarte mis manos, porque quiero que me uses. Quiero, Señor, que me convenzas que en mis manos hay un milagro, solo porque tú las usas. Coloca en mí palabras de vida eterna para entregarlas a otros. De entender que el que convence es el Espíritu Santo y no yo. Hoy, Señor, quiero nuevamente decirte, te abro mi corazón para que reines en él, para que habites en él, para que me lleves a deleitarme de la santidad, del camino de la santidad, que no es por mi fuerza de voluntad, sino por la obra de tus tiernas manos en mi corazón y en mi alma. Hoy te pedimos una bendición especial, que aún, Señor, podamos testificar lo que hoy nos estás entregando. Hoy queremos todos unidos aquí, Señor, orar por la vida de Luis, de Tis y por la vida de Mateo, de este joven que tanto necesita un milagro creativo en tu vida, de este joven cercano a la familia de Luis. Hoy clamamos para que, Señor, te glorifiques allí y traigas paz a los corazones, a su familia. Y también, Señor, que te podamos entregar esa necesidad de sanidad espiritual, interior o física de cada uno de nosotros o nuestros familiares. Y decirte gracias, Señor, porque cuando tus hijos se unen para clamar al cielo, respuesta en el cielo hay. Hoy queremos decirte, Señor, gracias, gracias, muchas gracias por enseñarnos a que nos baste tu gracia, tu amor en nuestras debilidades. Danos tu abrazo, tu bendición, Señor. La imposición de tus manos de Padre Celestial en nuestra vida esta noche. Y bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. No sé cuántos se animan a darle un aplauso a Jesús. Dale un aplauso allí donde estás. Dile, Señor, yo te aplauso, yo te aplaudo. Gloria a Dios. Sí, Muchas gracias, Padre médico. Celestial. Carlos, muchas gracias, muy chévere. Dios lo bendiga, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo Carlos, a todos. un Alberto, abracito. qué rico verte. Un Gracias. abrazote. Muchas gracias. Y de Dios te verdad, bendiga. Y qué Chao, felicidades chao. por esa charla de Bendiciones. hoy, papacito. Gracias, Carlitos. muy linda. Gracias, Ana Felicitaciones. Yasmin, Fue que me habías perdido, ¿no? Anita, gracias a Dios. Qué rico qué verte. linda. No, Chao, Ay, me chao. encantó verte. Los amo mucho. Gracias. Yo dije, ese rostro lo Chao, conozco. chao. Un abrazo, Bueno, bendiciones. Chao, chao, todos.